la bienvenida con mucho gusto en el estudio al doctor Leonardo Lomelí, rector de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, rector, un gusto recibirlo aquí. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Nos encontramos a la mitad de su gestión, poco más de la mitad de su gestión al frente de la rectoría, gestión que inició hacia finales del 23 y concluirá hacia finales del 27, por lo menos en una primera etapa. Ya veremos qué sigue después. ¿Cuál diría que es el balance de esta primera mitad del camino? Yo estoy muy satisfecho porque hemos logrado cambios importantes en estos 2 años. Iniciamos un proceso de reforma que nos ha llevado a revisar algunas de las necesidades más importantes de la universidad. Atendimos en un primer momento a una figura del personal académico que desde hace varios años tenía demandas muy legítimas por mejorar sus condiciones, que son los técnicos académicos. Estamos trabajando para sacar también una serie de reformas para apoyar a los profesores de asignatura. Se han revisado los mecanismos a través de los cuales el Consejo Universitario designa a la Junta de Gobierno para propiciar una mayor participación de las comunidades. Y nos hemos metido en el bachillerato a apoyar tanto la infraestructura como la salud mental. Hemos tenido muchos desafíos ahí. Tuvimos una muy lamentable pérdida en septiembre pasado en el plantel sur, que debemos de prevenir precisamente con trabajo y con cercanía con las comunidades. ¿Cuáles diría que son los desafíos para la segunda etapa? Y metería en este momento el tema de la inteligencia artificial, que se plantea como un desafío para el mundo entero, para las naciones, para las sociedades y desde luego para los investigadores y para las universidades. Ese es un gran desafío, por eso la universidad ha creado un consejo coordinador de inteligencia artificial que va a sumar todo el trabajo que ya tenemos realizado, pero también que se va a plantear para tener una interlocución con el sector productivo, con las empresas líderes en el ámbito de la tecnología, y de esta manera tener una comunicación muy fluida, porque es un ámbito que se está renovando día con día y tiene aplicaciones muy interesantes y también desafíos muy serios, pues en la docencia, en la investigación y también en la difusión de la cultura. Entonces la universidad tiene que estar a la vanguardia, las universidades tenemos que estar a la vanguardia en estos temas. Nos plantea retos muy importantes, pero al mismo tiempo nos da también oportunidades de utilizar estas herramientas. Hay que verlas como herramientas y como oportunidades para construir, tanto en el ámbito de la docencia, como en el ámbito de la investigación, como en el ámbito de la difusión, que son nuestras 3 funciones más importantes. ¿Cuál diría que es el reto más sustantivo que plantea la inteligencia artificial, que ya es utilizada de manera muy general en empresas, en centros de trabajo, en la política, en la cultura, decía usted bien? ¿Cuál considera que es el reto sustantivo de esta que sin duda puede ser una gran herramienta, pero también una herramienta que mal utilizada pues puede ser muy peligrosa? Así es, verla. Precisamente yo creo que ese es el gran reto. Entender que es una herramienta, pero que no puede suplir la inteligencia humana, la creatividad humana, que la podemos utilizar y que podemos potenciar nuestras posibilidades, pero que al final seguimos siendo nosotros, o debemos seguir siendo nosotros, las y los seres humanos, quienes tomemos las decisiones relevantes y orientemos también el progreso de la humanidad. Entonces, es un buen recurso. No debe de llevarnos a confiarnos y sobre todo a dejar de aprender por nosotros mismos. Quisiera preguntarle cómo ve en esta nueva etapa al país. Tuvimos unos años de un descuido, se marginó de alguna manera la valorización de la ciencia, de la tecnología. Hoy tenemos en la Presidencia de la República a una mujer universitaria que además proviene del mundo de la ciencia. Da la impresión de que el país mira otra vez hacia ese sector que se descuidó por un tiempo. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Universidad Nacional? Nosotros estamos participando en varias iniciativas que ha convocado la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y también con otras secretarías, con la propia Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud, y vamos a participar en todo aquello que sea importante para el país. Yo creo que en este momento hay buenas oportunidades de colaboración. Creo que hay que sumar a instituciones públicas y privadas de educación, pero también al sector privado.
porque vivimos en una economía global muy competitiva, entonces tenemos que sumar esfuerzos porque de lo contrario, pues nos vamos a quedar atrás. Tenemos que ponernos al día en muchos ámbitos en los cuales en este momento el país no se encuentra dentro de las mejores posiciones en el mundo. Entonces, yo creo que es un momento en el que debemos de aprovechar, por ejemplo, procesos de relocalización industrial, para también de esa manera nosotros tratar de aumentar el componente tecnológico de lo que se produce en México, ¿no? Este llamado nearshoring, que por momento parecería que está en peligro, pues por los cambios que ha habido en la geopolítica mundial en el último año, pero que yo creo que es una tendencia de largo plazo que si la sabemos aprovechar y si sumamos a las universidades y al sector privado, podrían llevar a nuestro país a recuperar competitividad. Se percibe en quien encabeza en el gobierno federal el sector de la ciencia y la tecnología un interés por regresar a México, pues a un lugar que ya se había ganado con mucho trabajo, con mucho esfuerzo por parte de la academia y de la ciencia en el país, y que por momentos parecía que se extraviaba. Yo siento que sí hay la preocupación y la voluntad, pero hay que sumar recursos y voluntades para conseguirlo. Otro de los temas en los que está inmersa la universidad es la cultura. ¿Cómo ve desde la rectoría el tema de la cultura en el país? Yo creo que debemos de tomar conciencia que nosotros siempre hemos sido una gran potencia cultural y hay que apostarle decididamente por la cultura. Y no solo hablo pues de lo que es nuestra historia, de lo que es nuestro patrimonio cultural, que ahí está, y que hay que darlo a conocer, hay que difundirlo, hay que estudiarlo. Somos también un país de creadores en el presente. Y en ese sentido, la industria, la cultura vista también como industria es un sector al que hay que estimular. Por ejemplo, el cine, que a lo largo de nuestra historia en varios momentos ha tenido una participación importante en el mundo de habla hispana y no nada más. Creo que es una industria a la que vale la pena apoyar. Hay ahora otros formatos a partir de los cuales también se pueden difundir pues, toda la creación audiovisual. Y así podemos hablar también de la literatura, también podemos hablar del diseño, podemos hablar de muchas otras expresiones artísticas y culturales. ¿Cómo está enfrentando la Universidad Nacional esta nueva época que requiere nuevas habilidades, nuevos conocimientos, una nueva forma de hacer? Durante muchos años tuvimos carreras saturadas en el sector de la medicina, en el sector de la comunicación al que yo represento o del que formo parte, y sin embargo pues el mundo, la vida, la modernidad, el desarrollo nos han llevado a una visión distinta de la enseñanza y de la ambición de los jóvenes hacia otros objetivos. ¿Cómo se vive este momento en la Universidad Nacional Autónoma de México? Bueno, curiosamente, medicina sigue saturada, pero muchas otras carreras, en efecto, comunicación ha bajado un poco la demanda y yo creo que es un buen momento para aprovechar la gran oferta que hay de nuevas carreras en la universidad para darlas a conocer, por ejemplo, en temas de tecnología, pero también de manera destacada en temas de sustentabilidad ambiental. Tenemos carreras que están enfocadas a eso. Y también en el ámbito de la cultura, de las humanidades, de las artes, se han creado nuevas carreras que son interesantes. Por ejemplo, la carrera de arte y diseño en la Facultad de Artes y Diseño de la universidad. Una carrera muy interesante que es Desarrollo y Gestión Intercultural, que ayuda a entender que somos un país multicultural, que no siempre lo asumimos y que tenemos muchos grupos originarios a los que vale la pena estudiar, a los que vale la pena conectar también con muchas de las manifestaciones del México contemporáneo, incluso requieren apoyo muchas veces en cuestiones legales para preservar sus lenguas. O sea, creo que hay muchos ámbitos en los cuales los estudiantes actualmente se pueden desarrollar que ya no corresponden a las carreras tradicionales que históricamente han sido las de mayor demanda. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene el más alto ranking nacional. Recientemente vi un ranking que se publicó en donde de 10 universidades, el primer lugar, además con 10 en los 10 puntos que se evaluaron, pero además tiene un alto ranking a nivel internacional y por eso los jóvenes en México cuando terminan la preparatoria buscan llegar a la UNAM. Y bueno, es conocida la dificultad para poder obtener el pase a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar en esta casa que prestigia a cualquier egresado de cualquier carrera.
A los jóvenes que nos están escuchando, ¿qué les diría que ofrece hoy la universidad para que puedan acceder a esta máxima casa de estudios? Yo creo que les ofrece, por un lado, la posibilidad de desarrollarse en una carrera que corresponda pues a su vocación, a sus intereses, a sus aspiraciones, pero también de ser parte de un proyecto cultural muy importante del país. Un proyecto cultural que incluye una oferta deportiva importante, una oferta, valga la redundancia, cultural también muy importante, de las más completas del país, la posibilidad de conocer acervos muy importantes, tanto bibliomerográficos como artísticos, y de entender también a través de la universidad del país. Nosotros somos, creo yo, y es una de nuestras grandes fortalezas, un crisol de lo que es México. Convivimos personas de todas las procedencias socioeconómicas, pero también de todas las ideologías, y eso no es fácil a veces, pero por eso mismo nos ayuda a entender la diversidad y la pluralidad del país. Y creo que es la mejor forma de entender que para sacar adelante a México es muy importante que nos pongamos de acuerdo en lo fundamental. Pues eso me lleva a preguntarle cómo se ve el país desde la torre de rectoría. Yo creo que es importante, para procesar cambios de largo plazo, construir consensos amplios. Creo que es la forma de enfrentar desafíos grandes. ¿Qué le preocupa al rector? Pensando en el país, vivimos ahora momentos de un desgaste político. Hace un momento daba yo una nota de Coparmex, en donde esta, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, que agrupa a algunos de los empresarios y de las empresas más relevantes del país, decía: la mejor reforma electoral es que no haya reforma electoral. Y cuestionaba por qué meterse en una situación de estas cuando nadie le está exigiendo y cuando el país se enfrenta retos muy grandes en materia económica, en materia política, desde luego en materia internacional. Estamos en la antesala de la negociación del TEMEC y estamos enfrentando presiones muy fuertes de nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Por eso la pregunta: ¿qué le preocupa al rector de la universidad frente a la realidad que vive México, y siendo la UNAM ese crisol que hacía usted referencia hace un momento? Me preocupa que estemos desunidos en un momento complejo, porque nuestra propia historia, yo estudié economía, pero también estudié historia, nos enseña que la unidad es muy importante en situaciones en las cuales hay un entorno, un contexto internacional complejo y desafiante como el que vivimos hoy. En el siglo XIX, en el que tuvimos tantas vicisitudes, un gran político liberal, liberal moderado, Mariano Otero, insistía mucho en la necesidad del acuerdo en lo fundamental. O sea, es normal y qué bueno además que tengamos diferencias, pero hay que tratar de construir acuerdos en lo fundamental. Y lo fundamental, entre otras cosas, es precisamente el sistema electoral. Informativo NTR con Guillermo Ortega. Doctor Leonardo Lomelí, rector de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué le preocupa al rector de la universidad frente a la realidad que vive México en materia política, desde luego en materia internacional? Se deben de construir acuerdos que le den estabilidad al país y que permitan que la competencia, que es muy sana, entre las fuerzas políticas se den en condiciones de igualdad. Creo que es algo en lo que ya hemos avanzado, y por eso cualquier otra reforma creo que es muy importante y que cuente también con ese apoyo mayoritario de la sociedad y de las distintas fuerzas políticas. Sí, nunca se ha hecho en el país una reforma electoral que no parta de un consenso. Es decir, casi siempre los que pierden son los que piden modificaciones electorales que les puedan dar una plataforma de competencia más amplia. Y son ellos quienes piden cambios en la ley electoral, no a la inversa. Un gobierno que llegó con una gran legitimidad y con una votación abrumadora, pidiendo cambios en las disposiciones electorales que lo llevaron al poder, parece un contrasentido. Y hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo. Me quedo con esta idea que dice usted. Valdría la pena partir de aquello en lo que estamos de acuerdo y plantear una unidad interna, y luego entremos a aquello en lo que estamos de desacuerdo para no profundizar la división y la polarización.
Uno de los grandes temas, no puedo dejar de preguntarle de esto, que además sé que fue un tema complejo para la UNAM en su momento. La seguridad es un fenómeno nacional, afecta prácticamente a todo mundo por muy diferentes motivos, y a la Universidad Nacional Autónoma de México la afectó recientemente con un hecho muy lamentable para la comunidad universitaria y para el país. Quiero preguntarle cómo están haciendo frente al tema de la seguridad desde la rectoría de la UNAM, pues para evitar que sucesos de esta naturaleza se repliquen. Básicamente en dos vertientes. Por un lado, sí es importante introducir una serie de medidas de seguridad para regular el acceso a los planteles, sobre todo en el caso de los planteles de bachillerato, en donde la mayor parte de los estudiantes son menores de edad. Pero el problema de fondo, a final de cuentas, y yo insistiría en ello, lo he dicho varias veces, es un problema de salud mental. Es un problema de salud mental que venía desde antes de la pandemia, pero que se recrudeció con la pandemia. Es un tema de salud mental que no solo afecta a los jóvenes, pero que de manera destacada ha incidido en ellos, sobre todo por aquellos que estaban en edades críticas cuando tuvieron que confinarse durante la pandemia. Edades críticas para desarrollar su sociabilidad, por ejemplo, quienes estaban en la adolescencia y durante tanto tiempo estuvieron sin poder interactuar directamente con sus compañeros, pues eso los afectó en sus relaciones, y también a muchos les dio inseguridad a la hora de regresar a clases, de tener que enfrentarse nuevamente a las clases presenciales. Entonces tenemos que trabajar con todo eso, que además se suma pues a un entorno complejo en muchas áreas del país y de la propia zona metropolitana. Las condiciones de seguridad no son las mejores, pero a final de cuentas estamos también obligados como institución a darle las herramientas a nuestros estudiantes para que salgan adelante, y parte de salir adelante pasa también por reconocer cuando se tiene algún problema de salud mental y poderlo tratar adecuadamente. ¿Considera que lo sucedido es un fenómeno aislado, que hay que atender desde luego, pero que es un fenómeno aislado? Sí, bueno, hay que atender, hay varios jóvenes que pueden estar en una situación de vulnerabilidad. En ese sentido, no lo consideraría un fenómeno aislado. Yo creo que sí hay que tomarlo como un dato preocupante que nos debe de llevar a trabajar e identificar a aquellos jóvenes que necesitan ayuda. ¿Cómo se imagina la universidad al término de este periodo, para hablar de este solamente? Yo quisiera entregar una universidad más unida, más cohesionada, actualizada en lo que hace a temas muy relevantes como el aprovechamiento y uso de la inteligencia artificial, la renovación y actualización de sus planes de estudio, de sus métodos de enseñanza, y también con formas de gobierno que propicien más la participación de la comunidad, sin que esto implique un cambio en una ley orgánica que le ha dado estabilidad a la universidad por más de 81 años. La autonomía y todas las bases y valores de la universidad que le han dado el prestigio y el nivel que ha tenido siempre en el país está salvaguardado. Sí, y en gran medida gracias a esta ley orgánica. Creo que es muy importante que se garantice la libertad de cátedra, de investigación, de difusión de la cultura, y para eso precisamente sirve la autonomía. Y la ley orgánica de 45 nos ha dado esa estabilidad que nos ha permitido ejercer estas libertades. Pues que así sea, rector.